Bienvenidos, bendecidos amigos de la gran familia Ser. ¿Acaso podemos nosotros ignorar el impacto profundo que la educación cristiana en el hogar tiene en la formación de generaciones futuras? ¿Acaso no es nuestra responsabilidad como padres, líderes espirituales, garantizar que nuestros hogares sean centros de enseñanza y crecimiento espiritual? ¿Qué pasaría si tomáramos la decisión hoy, sí, hoy mismo, de priorizar la educación cristiana, los principios bíblicos, los principios espirituales sostenidos dentro de la palabra del Señor en nuestras familias, transformando así no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro como familia? Es un gran honor contar con la presencia de cada uno de ustedes que ya se encuentran hoy en este encuentro programado sobre la importancia de la educación cristiana en la familia, dentro del hogar. Agradezco desde ya profundamente que se hayan tomado la molestia y hayan apartado tiempo, un tiempo muy valioso seguramente para cada uno de ustedes, tiempo para unirse a nosotros en este espacio académico de aprendizaje y de reflexión espiritual. Estoy convencido que este encuentro será una oportunidad única para explorar juntos cómo interpretar los principios cristianos en la vida familiar, dentro del hogar, fortaleciendo esos vínculos relacionales, vínculos familiares, lazos de amor, unidad, fe en nuestras familias. Así que antes de presentarles a nuestro querido doctor Ismael Cortés, quien es la persona que estará a cargo de conducirnos en este tiempo hermoso que estamos a punto de iniciar, quiero leer rápidamente un texto con el permiso de mi querido doctor Cortés, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 9. Permítame rápido, lo voy a buscar aquí. Repito, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos del 4 al 9. Solamente quiero leer estos versículos para ponerlos dentro de un contexto para hablar acerca de la importancia de lo que es la educación cristiana dentro de la familia, dentro del hogar. Así que Deuteronomio capítulo 6. Obviamente, casi todo el capítulo es muy importante, pero recuerden, no soy yo la persona que estará compartiendo este encuentro, esta conferencia, sino mi querido doctor Cortés. Así que voy a ser breve. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9 dice de la siguiente forma. Yo sé que muchos quizás ya se conocen de memoria en hebreo estos textos, porque son muy importantes en la tradición judía. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y al andar por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. El verso 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué texto tan hermoso que encontramos aquí en este libro de Deuteronomio, iniciando en el capítulo número 6. Obviamente, este pasaje es una piedra angular en la comprensión del papel crucial que desempeña la educación cristiana en el hogar. En el texto se nos insta a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y también a transmitir con diligencia cada uno de los mandamientos, preceptos que están contenidas dentro de la palabra del Señor a nuestra familia y a las generaciones venideras.
Esta responsabilidad trasciende las paredes de la iglesia. Esta responsabilidad trasciende un centro, llamémosle territorial, sino que se arraiga profundamente en el corazón y en el hogar de cada creyente. La importancia de esta tarea no puede ser subestimada, ya que moldea no solo el carácter de los niños, no solamente les ayuda en su crecimiento espiritual desde muy temprana edad, sino que también es el tejido mismo de la sociedad a futuro. La infancia es un periodo crítico para la formación del carácter. Así que exponer a los niños a la palabra del Señor desde muy temprana edad les ayuda a internalizar los valores éticos, los valores cristianos, los principios bíblicos, los principios de la palabra del Señor, los principios, la palabra misma de Dios. ¿Y qué va a lograr? Que va a sentar en ellos las bases para un comportamiento, para una conducta, para un proceder, para una forma de pensar, para una forma de obrar distinta al resto de aquellos de su entorno. De manera que es importante que entendamos la importancia de la educación cristiana dentro del hogar. Como ya bien traté de mencionarles de una manera rápida, ayuda en la formación del carácter del niño, ayuda en el desarrollo temprano de su madurez espiritual. De manera que esta es una tarea de nosotros los padres, es una tarea de los líderes, es una tarea de cada uno de nosotros de poder enseñar en todo tiempo, en todo momento, la bendita y santa palabra del Señor. Es una responsabilidad hermosa que ayuda a la familia, que mejora la calidad de vida dentro del hogar, que mejora significativamente el crecimiento espiritual de la familia. De manera que hoy vamos a aprender acerca de este tema hermoso de la importancia de la educación cristiana dentro del hogar. Hoy me acompaña un pastor muy querido, un amigo quien conozco desde hace varios años, el cual es parte de la facultad académica dentro del área de teología, de ministerio y de otras dentro de la universidad. Me refiero a mi querido doctor Ismael Cortés, a quien desde ya lo voy a invitar que se una aquí conmigo para que podamos, bueno, no, perdóneme, para que pueda, para que pueda compartir con nosotros este tema hermoso que sé desde ya que será muy valioso para cada uno de nosotros, los que estamos hoy como padres, como líderes, o quizás para personas que en algún futuro van a ver esta transmisión. Mi querido doctor Cortés es una persona que tiene mucha experiencia dentro del campo de la enseñanza en diferentes competencias. Así que para mí es un gran placer, me honra mucho que nos acompañe esta noche y que pueda compartir un poquito de todo el conocimiento que el Señor derrama sobre su vida. Así que mi querido doctor Cortés, bienvenido y este tiempo de ahora en adelante es todo suyo. El micrófono, vamos a habilitar aquí, exacto. Disculpe, No, no, bienvenido. muy buenas, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles en esta hermosa noche. El Señor nos ha concedido esta oportunidad para poder estar juntos. Y también agradezco al doctor Robert que nos invitó para esta ocasión. Ya en algún momento me había platicado de este tipo de encuentros y siempre es muy bueno el que podamos estudiar, que podamos pensar. Y el tema que nos ocupa hoy es un tema de mucha trascendencia, de mucho impacto. He preparado para esta tarde no solamente una exposición oral, sino también he preparado unas diapositivas para que nos pueda ayudar
a presentar el tema de este día, la importancia de la educación cristiana en la familia. Tan solo con el puro título tenemos la importancia. Es muy importante dentro de la familia. Las Sagradas Escrituras nos presentan que Dios fue el primer educador, el primero que enseñó a Adán y a Eva las lecciones prácticas para la vida, quien instruyó a Adán y a Eva para estar en el huerto, cómo dar mantenimiento y orden al huerto, lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Eso se llama instrucción, se llama educación, se llama eh, conocimiento práctico. Entonces, la importancia, aunque no lo voy a presentar dentro de los conceptos que voy a mencionar, puedo decir que la importancia inicia desde el huerto del Edén con el principal educador, nuestro Dios maravilloso. Tenemos un problema y el problema no es pequeño. Muchos padres han descuidado e inclusive renunciado a la tarea de criar a sus hijos. Y esto de renunciar a la tarea no significa que Dios les acepte la renuncia, porque Dios no acepta la renuncia. Solamente que las gentes abandonan su compromiso queriendo renunciar, pero yo puedo llegar con el doctor Lovell y decirle, doctor, quiero renunciar al compromiso que tenemos este día, y él me puede decir, bueno, hermano, usted y yo ya nos comprometimos, no puede usted dejar aquí, no le permito renunciar a este compromiso. Bueno, es lo mismo que pasa con Dios. Porque yo puedo decirle a Dios, Señor, yo renuncio a ser esposo, pero no porque yo renuncie a ser esposo, Él me acepta la renuncia. Yo puedo decir, yo ya no quiero ser padre, pero Él no me acepta la renuncia. Entonces, muchos han descuidado e inclusive han pensado que pueden renunciar a la tarea de criar a sus hijos. Además, estamos en una época de padres de algodón. Padres suavecitos, padres tolerantes, padres que no enfrentan ni niegan nada a sus hijos. Algo que a mí me impacta en la vida de Elí es que no confrontó y prefirió más a sus hijos que a Dios, y Dios mismo se lo reclama. Otro personaje que fue un personaje como padre de algodón fue David, que nunca negó nada a sus hijos, nunca les dijo que no. Hicieron las más grandes atrocidades, pero el rey David, con tantas cosas que hizo buenas, como ser un rey excelente, como ser un gobernador especial, como haber sido el tipo de Cristo, muchas cosas lo hizo bien, pero creo que la tarea que hizo mal es ser padre. Y hay muchos padres, no solamente de algodón, sino también padres ausentes. Aunque vivan en la misma casa, no toman su compromiso. Y por el otro lado están los hijos de cristal que ahora se quiebran de todo. No les puede uno decir absolutamente nada porque luego estarían llorando, afligiéndose, sintiendo que están llenos de estrés. Tan solo que el papá le diga, no, hijo, no puedes hacer esto, ya se están frotando las manos, se sienten con depresión, con estrés. Incluso tengo una sobrina que tiene 10 años y está aprendiendo a tocar el teclado. De repente le dice a mi esposa, tía, tengo mucho estrés. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, nada más que está un poquito nerviosa, que no sabe cómo le va a hacer, pero hoy en día todo mundo se llena de estrés, todo mundo se llena de depresión, todo mundo se llena de angustia,
Y esto es precisamente por esto, porque no se ha entendido el compromiso de los padres de enseñar y el compromiso de los hijos de aprender. Lo que nosotros queremos presentar en este día, en el contenido de nuestro estudio, es la importancia de la educación cristiana, porque prácticamente podemos pensar en 8 principios. Número 1, responsabiliza a los padres. 2, trae resultados profundos. 3, es permanente. 4, es catalizadora. Número 5, tiene alcances definidos. 6, es integral. 7, tiene metas y objetivas claras y definidas. Y 8, trae conocimiento y madurez. Imagínense lo que vamos a hablar hoy. Entonces, esto tiene que ver con la importancia de la educación cristiana dentro de la familia. Bueno, pues vamos comenzando poco a poco sobre este asunto. Tenemos que comenzar primero con una base bíblica. Nuestra base bíblica la queremos presentar directamente de Proverbios 22:6, que a la letra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es la traducción que hace Reina Valera. Pero a la hora de estar estudiando este pasaje tan hermoso, un versículo que constantemente los padres enseñan a los hijos, pero realmente no es el versículo para los hijos, sino realmente es para los padres. Este versículo nos lo estuvieran enseñando a los que somos padres para que tomemos nuestra responsabilidad. Pero yo hice una traducción propia. Entrena, entrena, no solamente instruye, entrena. No solamente enseña, sino entrena, capacita. Y luego usa una segunda palabra. Pon al niño en la boca del camino. Entrénalo, capacítalo y llévalo a la punta del camino, donde ya no se va a poder desviar, donde ya no va a perder nada de dirección. ¿Por qué? Porque el camino es llano, el camino es claro, el camino es derecho, no hay pierde. Hace algunos meses fui a una parte de la selva y andábamos con algunas personas en un auto, llegamos y pues no sabíamos para dónde darle, hacia una comunidad, y preguntamos que cómo podíamos llegar. Entonces un señor en motocicleta dice: síganme, y pues nos fue llevando en un laberinto y había entradas por aquí y por allá, pero cuando ya llegamos a cierto lugar dijo: ahora sí, váyanse directo, de aquí ya no hay pierde. Y efectivamente así fue. Por supuesto que así fue. Ya no hubo pierde porque nos puso en la boca del camino. Entonces, entrena y pon al niño en la boca del camino. Y aun cuando fuere viejo, entonces ya no habrá apostasía, ya no habrá apartamiento, ya no se separará de ese camino, amará el camino, abrazará el camino. Bueno, entonces inicia el asunto en la capacitación, en el entrenamiento y de ponerlo en la punta o en la boca del camino. Esto nos va a dar ciertos principios y aquí viene el primero. Este versículo que acabamos de mencionar no es el único, hay muchísimos versículos, pero hemos querido comenzar con él por esto, porque la educación cristiana responsabiliza a los padres, a los abuelos y a los familiares. La educación familiar es, número 1, imperativa. Esta palabra que estamos viendo en este pasaje es un imperativo. Pon, entrena al niño
en su camino, entrena, eso es imperativo. Entonces, de manera que es una orden dada por Dios para que nosotros podamos entenderlo. Ahora, dos, irrenunciable. Estaba yo mencionando hace un momento que algunos quieren renunciar, claro que sí, quieren, desean renunciar, pero la educación de tus hijos, de tu familia, es irrenunciable. Es algo que Dios no te permite ni te acepta dicha renuncia. Es irrenunciable. Él no te exime de tu responsabilidad. Número dos. Número tres, es irrevocable. La responsabilidad es muy importante porque es imperativa, porque es irrenunciable y es irrevocable. Una vez dada esa responsabilidad, hasta tu muerte y hasta la mía. Todos los que somos padres, todos los que somos parte de una familia, tenemos una responsabilidad muy grande que debemos de decir. Y además es intransferible. No le puedo encargar a alguien y decirle, bueno, yo soy el papá, pero te presto a mi hijo. Me lo entregas cuando ya se vaya a casar. No, es intransferible. Imperativo es imperativa, es irrenunciable, es irrevocable, es intransferible. Y entonces, uno de los pasajes que estamos mencionando, que es parte de la educación cristiana, es Deuteronomio capítulo 6, versículo número 2. Vean ustedes el 2. Para que temas a Jehová tu Dios. Bueno, ¿para qué voy a estar aquí? ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar a través de sus mandamientos? Que yo tema, aprenda a temer a Jehová, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos. Dice que yo te mando. Tú. ¿Quién es tú? Bueno, pues el tú es el papá. Tú. Y luego, tu hijo. Entonces tu papá te conviertes en abuelo. Y el hijo de tu hijo. Ah, miren, nada más, aquí está el abuelo. Incluso podríamos decir hasta tataranietos. Entonces, no solamente yo tengo una responsabilidad con mis hijos, tengo una responsabilidad con mis nietos, tengo una responsabilidad con mis bisnietos y tengo una responsabilidad con mis tataranietos. Entonces, yo llego, enseño a mis hijos, dándoles uh, transmitiéndoles la fe, y una ocasión que yo les transmito la fe y que ellos ya son grandes, entonces ahora yo me debo de encargar de que ellos enseñen a sus hijos. Entonces, de ser un maestro directo, ahora me voy a convertir en un supervisor de mi hijo para que enseñe a mi nieto. Y luego voy a ser otra vez un superintendente para observar lo que hace mi hijo, lo que hace mi nieto y cómo va a enseñar a mi bisnieto. Y así se va. Entonces, es una responsabilidad increíble. Y este es el primer aspecto de la importancia de la educación cristiana. La educación cristiana es profunda. Es profunda. ¿Por qué digo que es profunda? Imagínese nada más en la vida de José y de Daniel, que José entra a Egipto, Moisés también, Daniel entra a Babilonia, y se supone que el rey de Egipto, el faraón, le entrega una esposa a José, a él le cambia de nombre, Zafat Panea, y le da una esposa. Le está dando todo un paquete para que él sea cambiado, para que él sea modificado, para que él sea instruido
A Daniel también le hacen lo mismo, le cambian de nombre, le dan una vestimenta especial, seguramente también ahí encontró esposa. Se le quiere enseñar ciencia, se le quiere enseñar lo que se enseña en la cultura, pero también se le quiere cambiar la forma de alimentación, y es ahí donde él se detiene, dice aquí sí ya no. Pero, entraron en Egipto, entraron en Babilonia, pero Egipto y Babilonia no entraron en ellos. ¿Por qué? Porque había un sello de la crianza. Yo creo, hermanos, yo creo en ese sello de la crianza. Ese sello de la crianza en el Antiguo Testamento era profundo. No se trataba solamente a los niños, les voy a enseñar dos cositas, hijitos. No, era de grabar en su mente, de grabar en su conciencia su propia identidad. Quiero que observemos por un segundito el Salmo número 78 que tenemos aquí. Versículos 7 y 8. A fin de que pongan en Jehová su confianza. Vean ustedes esto. La notificarán a sus hijos, a fin de que pongan en Jehová su confianza y no se olviden de la obra de sus mandamientos y que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel con Dios y su espíritu. Entonces, el sello de la crianza es muy importante, pero, hermanos, el principio es que la educación cristiana es profunda, se graba, se sella, queda bien puesta, y es por eso que yo creo en el versículo que estamos estudiando de Proverbios 22, 6, porque es un gran sello lo que queda en el corazón. Y luego, el tercer principio, el tercer aspecto de importancia, los resultados de la educación son permanentes, son de por vida. Y aun cuando fuere viejo, ese adverbio es interesante. Y aun cuando llegue a ser viejo, y en el recorrido de esa vejez, no se va a apartar de él. Hermanos, cuando se pone el sello de la educación cristiana, la importancia, el deseo, el compromiso de los padres de que nuestros hijos no crezcan como animalitos montañeses, sino que los enseñamos con todo compromiso, entonces la educación tiene sus resultados permanentes porque son para toda la vida y nunca se apartarán de ese camino. Número 4. La educación es un proceso permanente. Escuchen bien esto, hermanos. Escuchen bien y vean también muy bien esta, eh, esta lámina. Porque aquí está un bebé. Y entonces, ¿cuándo comienza la educación? La educación comienza en tanto el bebé nace, porque tiene que aprender a respirar, a ver, a pedir, a manifestarse. Si no llora, si no aprende a llorar, no va a aprender a pedir nada. Y en ese momento no se puede hacer otra cosa si no pide. Y entonces, desde bebé hasta la muerte. Entonces aquí tenemos la niñez y tenemos varias etapas de la niñez. Hay cuna, hay párvulos, hay principantes, hay primarios. Y entonces esa niñez es importante porque es ahí donde hay que estarles abonando. Recuerdo muy bien a Moisés y hermanos, Moisés regresa a su casa, está 3 años, la mamá lo enseña, pero le deja principios muy firmes que van a estar rigiéndolo toda su vida. La cuna es importante
los párvulos son importantes, los principiantes son importantes, los primarios son importantes. La llegada a la adolescencia es la segunda etapa. Qué importante es. En esta etapa se descuida muchísimo a los hijos y a la educación. A veces se piensa, ¿qué le puedo enseñar en cuna? Ay, hermano, le podemos enseñar tantas cosas. Y en párvulos, ¿qué le podemos enseñar tantas cosas? Ahorita lo voy a mostrar. En la adolescencia, en la juventud. Y hay jóvenes menores y hay jóvenes mayores, pero también tenemos una adultez y llegamos a la vejez. Entonces, hermanos, en todo ese tiempo es un proceso de educación, porque la educación es un proceso permanente que acompañará al educando durante toda su vida. Nacemos, crecemos, vivimos y morimos aprendiendo. Hermanos, entonces, vean ustedes la importancia de la educación cristiana aquí. Nacimos para aprender. Nacimos para aprender y necesitamos aprender. Una cita muy interesante de los puritanos es que donde reina la ignorancia, ahí reina el pecado. Quiero decirles que los puritanos fueron un grupo de creyentes que ingleses que llegan a Estados Unidos se establecen ahí y ellos son los fundadores del país. Sin embargo, hoy en día el país ha perdido porque ha perdido sus principios cristianos. Pero podemos decir que los puritanos cada noche enseñaban el catecismo menor a sus hijos, es decir, todos los días les estaban enseñando la palabra. Pero mire esta lámina que tenemos aquí. La educación cristiana, número 4, es catalizadora. ¿Qué queremos decir con catalizadora? Queremos decir que un catalizador es aquello que activa el proceso de transformación. Primero se inicia con los principios y esos principios después se les está dando más información que se espera que ellos estén entendiendo. Luego eso se interioriza y logra hacerse convicción. Esa convicción los lleva a la transformación y así se va. Principio de codificación, interiorización o convicción y transformación. ¿Por qué? Porque la educación tiene dos aspectos. En latín es educare o educere. Educare tiene que ver con criar, con alimentar, con fortalecer, pero educere significa guiar hacia afuera. Es el proceso multidimensional mediante el cual se transmiten los conocimientos, los valores, las costumbres y las formas de actuar. Vean ustedes que es la educación un aspecto totalmente catalizador, el que hace convicciones. Me gusta mucho la palabra que aparece en segunda de Timoteo, capítulo 3, donde dice que la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir. Y hay una palabra interesante que es la palabra elenco, que a veces hemos traducido como regaño, como exhortación, pero esa palabra significa convicción. Entonces, la palabra, la enseñanza, la educación, lo que produce son convicciones. Y hermanos amados, esto es lo que nosotros necesitamos hacer en nuestros hijos. Crearles verdaderas convicciones. Mire, nada más, la número 5, la educación familiar tuvo alcances perfectamente definidos. ¿Qué era lo que quería hacer la educación cristiana?
la educación cristiana familiar o la educación familiar tuvo alcances perfectamente definidos. Procuraba hacerlos adoradores. Los padres, en este caso, Amram y Jocabed, tuvieron 3 hijos. Tuvieron a Miriam, tuvieron a Aarón, tuvieron a Moisés. Y entonces los padres entendían, tenemos que lograr 3 cosas en ellos. 1, hacerlos adoradores. Y entonces, hermanos, ella es la líder de la alabanza. Tenemos que hacerlos líderes de la iglesia. Ahí está el sumo sacerdote, Aarón. Tenemos que hacerlos líderes en la sociedad. Entonces ahí está Moisés. Y lo interesante, hermanos amados, es que de 3 hijos, 3 líderes. ¿Qué se pretende con la educación cristiana? Lograr que nuestros hijos sean líderes, adoradores, que sean líderes en la iglesia, pero que también sean líderes en la sociedad donde el Señor nos ha puesto. Esto me emociona a mí profundamente, porque esto me hace pensar en la educación, en la educación familiar que es integral. Inicia en el hogar, se refuerza y fortalece en la iglesia y se amplía en la escuela. Vean ustedes nuestro diagrama. La educación familiar no solo es una, la educación familiar solo es una, y esta inicia en el hogar, permanece en el hogar y se dará siempre en el hogar. Pero esta se extiende. Los responsables son los padres en el hogar, pero los responsables de la educación en la iglesia, hermanos, no es la iglesia ayuda, pero los responsables de la educación religiosa son y siguen siendo los padres. Y luego llega el asunto de mandarlos a la escuela. No es la obligación del Estado, no es la obligación de la escuela, es la obligación de los padres de buscar quienes les van a ayudar, pero los responsables de la educación son precisamente los padres, porque la educación es completamente integral. No estamos diciendo, aquí tenemos la educación de la familia, aquí tenemos la eclesiástica y aquí tenemos la secular. No existe tal cosa. Solamente hay una educación, solamente hay unos responsables de la educación. Estos son los padres, es la familia, y entonces comienza en el hogar, se refuerza en la iglesia, pero también se amplía en la escuela. Ahora, déjeme mostrarlo un poquitito más amplio. La educación familiar tiene 3 tareas. La educación dentro del hogar, la educación dentro de la iglesia y la educación pública. El responsable ya dijimos que son los padres. Y ahí en el hogar se van a dar los principios bíblicos. Principios buenos y también modales. Principios y buenos modales. Formación del carácter y la devoción familiar. Decíamos en el pasaje del Shema, de Deuteronomio capítulo 6, y estas cosas que te mando hoy las enseñarás a tus hijos, pero vean ustedes, ¿qué van a enseñar? Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, hay un Dios, es nuestro, van 2, 3, es uno, y 4, hay que amarlo con todo el corazón. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? Son 4 cosas. Hay un Dios, es nuestro, es uno, y ese Dios hay que amarlo profundamente. De tal forma, queridos hermanos que me están viendo, si ustedes tienen hijos, todavía no se pueden morir si todavía no han transmitido o están seguros de haber transmitido la fe a sus hijos. Así que no tengan planes hoy de partir porque tienen un compromiso al que no pueden renunciar. Y si no han comenzado, comiencen ahora. Bueno, si no tienen hijos, espérense tantito, sigan tomando el curso. Pero debemos de entender que esto es importante. La educación dentro del hogar
los principios bíblicos, los principios y los buenos modales, la formación del carácter y la devoción familiar. Eso se da dentro de la casa. Cuando los mandamos a la escuela, le pedimos cuando los mandamos a la escuela de la iglesia, algunos le llaman escuela de dominical, otros le llaman, también hay cursos de catecúmenos, o hay cursos de discipulado, o hay distintas clases por edades, hay reunión de células, hay reuniones de amistad, hay distintas formas, pero la iglesia nos ayuda. Hermanos, para mí es importante y muy desafiante. Soy pastor y no me quiero lavar las manos, pero tengo que decir, esa es tarea de los papás y esa es una tarea mía como papá, pero como pastor, mi compromiso es ayudar a la familia, pero no a tomar el papel de la familia. 3. La educación pública también es responsabilidad mía. También es responsabilidad mía. No es una responsabilidad del Estado o del gobierno. No. La educación pública, la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y preparatoria y la preparación de una carrera profesional, hermanos, también son mi responsabilidad. Es decir, educación, educación, educación. Y estas tres van a correr juntas, van a caminar juntas. No va, ninguna de las tres es la más importante porque es una sola educación. Entonces, esa educación se llama educación familiar en tres áreas. Y entonces, hermanos, noten por favor lo que está pasando ahora, que ya estamos casi listos para ver cuáles son los objetivos. Los objetivos. La educación cristiana tiene objetivos claros y definidos. La escritura dice, a fin de presentar perfecto a Cristo a todo hombre. La idea principal y la importancia especial de la educación cristiana tiene que ver con los objetivos claros y definidos. Número 1, que la gente conozca a Dios. 2, amar a Dios. Número 3, imitar a Dios. Número 4, ser como Dios. En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, claro que sí. En la escuela de formación cristiana, claro que sí. Y en la iglesia, también. En la casa, por supuesto que sí. Entonces, hermanos, ¿cómo no va a grabar? ¿Cómo no se va a grabar la enseñanza si la estamos bebiendo, la estamos oliendo, nos la están untando, nos están tomando con compromiso? Entonces, estamos entendiendo que la educación cristiana tiene objetivos claros y definidos. No podemos decir, bueno, no sabemos a dónde vamos a llegar. Claro que no. Estamos entendiendo y llegamos al último. La educación familiar hace crecer en conocimiento bíblico y el niño crecía en sabiduría, en estatura y en conocimiento. Segunda de Pedro, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué nivel? En el nivel de la casa, en el nivel de la iglesia y en el nivel de la escuela, cualquiera que sea. Hermanos, la educación familiar hace crecer. Hoy tenemos analfabetos en el conocimiento bíblico. Hoy tenemos que retomar de nuevo estos principios. Y aquí yo tengo el Shema, la ley, el Shema. ¿Qué es el Shema? Lo que acabamos de leer hace un momento, lo que nos leyó el hermano Lovell, lo que yo leí hace un momentito, que inicia con los padres y que debe de mantenerse al subir, al salir, al entrar, al dormir, al comer, en todo momento de la vida. Entonces la ley es importante, los escritos, la Sagrada Escritura y los profetas. En el Antiguo Testamento esa era su forma. Y hermanos, en esta mente hablemos del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar,
útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, resumamos la importancia de la educación cristiana dentro de la familia. Responsabiliza, trae resultados profundos, es permanente, es catalizadora, tiene alcances definidos, es integral, tiene metas y objetivos claros y definidos y trae crecimiento y madurez. Sí. ¿Cuál es entonces la solución? Instruir a tus hijos en el Evangelio de Cristo transformará y salvará sus vidas. Ya lo dijo Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. ¿Qué solución? Instruye a tus hijos en el Evangelio de Cristo, transformará y salvará sus vidas. Hermanos, qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes estos principios. Cómo nos gustaría dedicarle más tiempo a todo esto que estamos mencionando, pero hoy teníamos la tarea de hacerlo lo más breve posible que se pudiera, aunque sabemos que a lo mejor estamos caminando en el tiempo. Hermano Lovell, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por su atención. Realmente estoy muy sorprendido cuánta información nos ha podido dejar en tan poco tiempo. He tratado de escribir, todavía tengo, miren, todavía estoy así. Pero me gustó que empezó con un problema y terminó con una solución. Así Y yo es. le escribí ahí, si el problema es la falta de instrucción, la solución es instruyamos. Si el problema está en no saber cómo guiar, instruir a nuestros hijos, la solución es aprendamos a hacerlo. Si el problema es que no conocíamos de nuestra responsabilidad, la solución es que ahora lo conocemos y tenemos que hacerlo. De manera que me gustó esa forma, doctor Cortés. Así que yo les coloqué ahí la solución al problema, instruir y salvarás sus vidas. Realmente, obviamente, quizás muchos de los que estamos aquí hemos, hemos conocido acerca que es una responsabilidad como padre de hacerlo. Pero hoy, a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta de todo lo que involucra la educación cristiana. Ahí colocamos 9 aspectos, 9 puntos importantes. Los escribí ahí en el chat. Espero que usted los haya copiado. Si no, al final, pues con todo gusto. O en el grupo se los haré llegar. Así que si en el grupo de las conferencias de la universidad usted coloca ahí que le hagamos llegar esos puntos, con todo gusto, me voy a tomar el tiempo, con el permiso de mi doctor Cortés, de escribirlos nuevamente y enviárselos a cada uno de ustedes. Así que vamos a dar oportunidad a cada uno de los que están aquí presentes. Levante su manito. Ya usted conoce la dinámica. No espere que yo le motive. No espere que utilicemos el dedito dedocrático que habitualmente a veces utilizamos. No. Usted puede levantar su manito digital y podemos entonces participar. Veo aquí ya a mi querida hermana de Yesid. Vamos a habilitarle su micrófono. Por favor, habiliten sus cámaras y queremos escucharles. Bendiciones. Habilite, permítame. Ok. Bendiciones. Mucho Le escuchamos. gusto, hermana, mucho gusto. No, de mucha bendición este tema porque es bien importante y está en nuestras manos la generación de nosotros. Entonces me gustó mucho, aprendí bastante y bueno, pedirle también a Dios mucho
que nos dé esa templanza que a veces hace falta cuando los hijos pues ya van creciendo, que están en la adolescencia, en la juventud. Enfrentan muchos desafíos y a veces nosotros, como por no contender con ellos en algunas cosas, ¿no? Somos muy flexibles y como que negociamos los principios que tenemos cristianos. Entonces, que Dios nos ayude. Pues yo tengo un hijo adolescente y bueno, le estoy pidiendo mucho a Dios sabiduría para siempre tener, o sea, no negociar mis principios cristianos ante los desafíos que pues pueda tener. Bueno. Así es, hermana, felicidades. Hay un autor de un libro que se llama Pastoreando el corazón de su hijo. Él dice, usted está en autoridad. Usted está en la autoridad, no su hijo. Entonces, el que debe de ceder es su hijo y usted jamás. Yo quiero mencionarles muy brevemente, un día yo fui adolescente y no me porté tan bien. Y mi mamá era un pan de Dios, mamá era un dulce. Pero cuando yo llegué a la adolescencia, hermanos, esa güerita, esa señora, se convirtió en un soldado. Y bien hecho, y bien paradito. Y entonces no me dejó hacer mi voluntad. Pero yo agradezco a Dios por su vida, porque puedo decir que esa rigidez que ella aprendió a tener, o más bien que yo la obligué para que ella tomara, hermanos, sirvió de mucho y aquí estamos para platicar. Amén. El hermano Moisés, Joel Moisés. O no sé quién había levantado la mano. Sí, mi hermano Joel. Mi hermano Joel. O la hermana Denis. La hermana Denis está pidiendo la. Hermana Denis. Leo su mano. Sí, buenas noches, mi querida abogada, ¿cómo está usted? ¿Le escuchamos? Su micrófono, hermana. Denis. Buenas noches, mi querida abogada, ¿cómo está usted? ¿Le escuchamos? Ahora sí, bueno, ahora sí. Buenas noches, Dios bendiga a todos, doctor Lovell. Buenas noches, Ismael. Muy agradecida por esa importante conferencia, muy importante, de gran ejemplo. Dios le siga bendiciendo. La Biblia tiene un amplio material respecto a este tema de la familia. Empieza diciendo que instruye al niño en su camino, mas cuando fuese viejo no se apartará de él. Dice la palabra. Entonces nosotros, eso quiere decir que los padres tienen que instruir a los hijos desde un principio en el conocimiento del Evangelio, de la palabra. En primer lugar, tienen que ser ejemplo de rectitud para ellos, enseñarles a orar, enseñarles a conocer la palabra, enseñarles a conocer las escrituras, que es la palabra de Dios, y hacer el altar familiar. De esa manera se puede aplicar la palabra que dice que el niño crecía en gracia, en sabiduría y tenía la gracia de Dios. Es importante cuando en la conferencia el doctor Ismael menciona que la educación familiar es integral porque comienza en el hogar. Desde el hogar parte todo. En el hogar el niño se va a expresar y se va a comportar en la escuela de la misma manera que lo hace en la casa. Es en el hogar. Sí, sí. En el colegio, en la universidad y en todas partes, en la iglesia y en todas partes. Entonces, esa educación
no es que se la van a entregar al maestro, como decía el doctor Ismael. Es responsabilidad de los padres, por eso precisamente lo dice desde que los niños están pequeños, para que ellos se vayan encaminando y de esa manera puedan dar ejemplo, no solamente en la casa, sino en el colegio, en la iglesia, en todas partes, incluso en la universidad, porque a la universidad ahorita están llegando los adolescentes y entonces es la respuesta a esa educación integral y los padres deben ser rectitud para ellos. Es más, el apóstol Pablo nos dice en las escrituras también que los hijos tienen que honrar a los padres desde un principio porque dice la palabra honra padre y madre y tus días se alargarán. Entonces, él instruye en ese conocimiento de los hijos respecto a la unidad familiar. Así que muy interesante, de muy gran valor la conferencia y de mucha aplicación práctica para los padres. Muchas gracias, Dios les siga bendiciendo. Ujú. Muchas gracias, mi querida abogado Denis Rojas. Disculpen, tuve una muy rápida interrupción. Tuve que cambiar de computadora, de cámara y todo. Pero bien, quiero escuchar aquí a mi pastor. Déjenme ver, pastor, habilite su micrófono. Queremos escucharle. Sí, buenas noches. Óigame, ante todo, muchas gracias primero a la Universidad UNICER por este trabajo tan lindo que están haciendo los viernes y también al doctor Cortés, que no tenía el privilegio de conocer. Óigame, le digo con toda honestidad que en tan corto tiempo, por lo menos para mí, ha sido una conferencia magistral. Este tema es pero tan importante y usted lo ha resumido de una manera tan concreta y concisa y además fácil de entender y de verdad le agradezco a Dios por ello. Cuando usted hablaba, yo recordaba, hay un filósofo y pensador cubano, yo soy cubano, nacido en el año 1880, José de la Luz y Caballero. José de la Luz y Caballero dijo que la educación comienza en la cuna y termina en la tumba. Y verdaderamente coincide exactamente con lo que usted dice. Es nuestra responsabilidad desde que el niño nace hasta que termina. Y así cada una de las demás generaciones. Y hay otra cosa que este gran pensador cubano dijo que también me hacía colación con lo que usted habló, y es que instruir o enseñar puede cualquiera, pero educar solo quien sea un evangelio vivo. Y yo creo que nosotros como educadores cristianos, como padres, tenemos esa responsabilidad de ser un evangelio vivo ante nuestros hijos, ante nuestra familia, porque a veces, tristemente, uno está diciendo lo que deben hacer, pero uno no es ese evangelio. Y entonces los muchachos dicen, pero ¿qué me está diciendo mi papá o qué me está diciendo mi mamá si él hace otra cosa? Entonces yo creo que ha sido bien profundo lo que usted ha tocado y doy gracias a Dios por ello y Dios permita que podamos tener otro momento como este. Gracias, Lowell. Claro que sí. Ok, ¿alguien más tiene alguna? Creo que estamos ya en tiempo. Creo que vamos a dejar entonces a mi querido doctor Cortés para que pueda ya simplemente cerrar este espacio y recuerden quedarse al final para que podamos seguir compartiendo y tomarnos una fotografía que bien merecido nos tenemos todos y podamos colocarla ahí en las redes sociales para anunciar la participación de cada uno de ustedes y por supuesto de que la promesa de esta conferencia también fue un hecho, ¿no? Que fue realizado. Así que, mi querido doctor Cortés, como conclusión, ¿qué pudiéramos decir entonces acerca de esa importancia vital después de todo lo que nos ha dicho? Claro. Para cerrar, la pinza en ese asunto es comencemos ya. Queridos hermanos, tenemos que aprender, tenemos que iniciar. Muchas de las cosas que nosotros sabemos, las sabemos por teoría, pero no por práctica. Entonces necesitamos tomar los principios de la escritura. A mí me tiene impactado cuál era el interés de Dios, cuál era el interés de los padres del Antiguo Testamento de grabar
grabar en la conciencia, en el corazón, en su mente, en sus células, una identidad como hijos de Dios, como hijos del pueblo, como personas que van a transmitir una fe a sus hijos. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, es el pasaje de Jueces capítulo 2, donde cuando muere Josué y mueren los ancianos que hicieron un compromiso juntamente con Josué, dice que nació una generación que no conocía a Dios. Y hermanos que estamos aquí, quiero que ustedes sepan y se vayan con esta preocupación que yo tengo, que es probable que nuestra siguiente generación no esté garantizada porque no hemos transmitido de tal forma que Dios nos va a juzgar si no transmitimos nuestra fe a todos nuestros hijos. A mí me llama mucho la atención que Amram y Jocabed, de tres los hizo adoradores, los hicieron líderes de la iglesia y los hicieron líderes de la sociedad. Y entonces ustedes y yo tenemos que garantizar esos tres aspectos en la vida de nuestra siguiente generación. ¿Quién es nuestra siguiente generación? De entrada, todos sus hijos y los míos. Y luego, la siguiente generación serán la generación que vienen de nuestros nietos. Y la siguiente generación, la que viene de nuestros bisnietos. Entonces tenemos un compromiso con 4 generaciones. Así que la palabra con la que comencé diciendo que teníamos que resumir es: comencemos ya, entendiendo que nuestra preocupación debe ser nuestra próxima generación. Que el Señor les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querido doctor Cortés. No quisiera despedirme sin antes darle las gracias a cada uno de ustedes por su participación, por su puntualidad, por sus aportaciones, por sus mensajes. Gracias a cada uno de los que han pues aportado escribiendo ahí en el chat y a las personas que están solicitando la información en el grupo. Claro que sí, vamos a preparar un documento, posiblemente ya mañana se los haga llegar para que ustedes puedan descargarlo. Así que me despido, pero recordándoles que nuestro compromiso es viernes tras viernes en este mismo horario. También les pido disculpas por esa interrupción que se me fue la conexión de mi computadora. Tuve que entrar a través de esta otra computadora de emergencia. Así que si me miro un poco borroso, no piense que es algún efecto especial, no, simplemente es una computadora de respaldo que la tenemos aquí justamente para estas ocasiones, ¿no? Así que lo más importante es que hemos llegado al cierre. Creo que ha sido un tiempo muy especial. Y lo más importante, que cada uno de nosotros nos llevamos algo para reflexionar. De mi parte, me llevo no solamente 1, 2, sino muchas cosas en las cuales tener que meditar y mejorar en lo que es ese compromiso irrevocable, intransferible, irrenunciable de lo que es la educación cristiana, bíblica, dentro del hogar. Y ya vimos cada uno de esos maravillosos beneficios. Un fuerte abrazo, como siempre lo digo, a la distancia. Esperes unos minutos ahorita que cerremos esta transmisión para que nos podamos tomar una fotografía. Bendiciones a todos y les espero el próximo viernes a nuestro próximo encuentro programado. Bendiciones. Amén.